Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2, en la que vamos a concluir con la unidad número 1, que tiene que ver con la forma en la que medimos la dinámica de la población. Recuerden que esta semana confluyen dos unidades. Vamos a finalizar la unidad número 1, que tiene que ver con estos temas de crecimiento, de proyecciones y de rapidez con la que crece una población, y vamos a iniciar con la semana número 2. Lo estamos iniciando con la unidad número 2, la que tiene relación con los aspectos de economía. Entonces, el primer espacio abierto lo dedicamos a iniciar con esta unidad. Hablamos acerca de la tasa de interés y la importancia que tiene en los créditos. Y hoy vamos a conocer, pues vamos a platicar un poco acerca de algunas notas en donde podemos tener alguna idea de lo que sucede con la dinámica de la población, el crecimiento, el impacto que tiene el crecimiento, la rapidez, la dinámica de la población. Entonces, también antes que nada, pues hoy 10 de mayo quiero felicitar a todas las madres en su día, aquellas estudiantes que hacen esa doble labor de ser madres y también de querer superarse para tener, pues, de alguna forma, mejores oportunidades con las que puedan crecer profesional y, por supuesto, personalmente. Muchas felicidades y desde aquí un fuerte abrazo a todas las madres en su día. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza y este es el segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. ¿Cuál es el propósito de estos espacios abiertos? El primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Hay que considerar que estos espacios abiertos se nutren con las dudas y los comentarios que ustedes tienen de las actividades que vamos desarrollando, de los recursos, que es donde obtenemos la información para desarrollar estas actividades, de la rúbrica de evaluación o de las instrucciones de las actividades. Es decir, las dudas que ustedes puedan tener referente a estos temas las podemos resolver aquí en este espacio abierto. A ver, un momentito. Las podemos resolver aquí en este espacio abierto para el aprendizaje. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de las dudas que ustedes llegan a manifestar en el mensajero de la plataforma, ¿no? Que en esas dudas hay un espacio de 24 horas, es decir, hay un espacio máximo de 24 horas para poder responderlos. Eso significa que la comunicación no es síncrona, no es en tiempo real, porque ustedes pueden enviar un mensaje con una duda yo en la mañana y en la noche les puedo responder, ¿no? Si cae entre sábados y domingos, aunque algunas veces procuro responder sábados y domingos, hay veces que, pues, por alguna premura o por alguna dificultad no puedo acceder a la plataforma sábados y domingos y sería hasta lunes. Esto puede ocasionar, claro, que pues ustedes ya no resolvieron la duda que tenían porque precisamente por este plazo que existe para resolverlas. Eh, Sin embargo, cuando estamos en una sesión síncrona como esta, pues podemos resolver las dudas en este mismo momento. Es por ello que uno de los propósitos y el más importante de estos espacios abiertos es precisamente que ustedes manifiesten sus dudas y que las podamos responder aquí. El segundo es fortalecer uno de los aprendizajes esperados. En esta ocasión vamos a fortalecer el de explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Vamos a comentar diferentes notas en donde podemos apreciar cómo la población se ve impactada por este crecimiento, ¿no? O por la dinámica de la población. Me parece que es algo que nosotros podemos observar, pero también es necesario eh, pues leer de lo que está aconteciendo en nuestra ciudad. Y para estos efectos, las noticias suelen ser un referente importante para tratar de conocer qué es lo que sucede en nuestra ciudad. Entonces, yo les recomiendo ahí, en la medida de lo posible, pues hoy que todo el mundo tenemos un teléfono celular prácticamente y que tenemos acceso a diversas redes sociales, pues agregar dentro de esas redes sociales alguna página de noticias de la localidad o a nivel nacional en la que podamos leer algunos acontecimientos relevantes
de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, vamos a tratar de identificar estos efectos sociales que se producen por la variación de la población. Recuerden que estos efectos los tenemos muchas veces que redactar en las conclusiones de nuestras actividades. Entonces, si bien no podemos copiarlas y pegarlas, sí nos da información, entonces a lo mejor me permita comparar con los sucesos de mi ciudad, ¿no? Y pues tratar de identificar que probablemente este tipo de sucesos también se estén dando ahí y pueda explicarlos cuando me lo soliciten, ¿no? Vamos a también tratar de realizar en conjunto actividades para fortalecer algunas habilidades y conocimientos. Estos aprendizajes esperados, para poder lograrlos, pues necesito desarrollar algunas habilidades y también algunos conocimientos. Habilidades, por ejemplo, como el análisis, como la reflexión, y conocimientos, pues saber, por ejemplo, cómo varía una población, ¿no? ¿Qué elementos son importantes para determinar cómo varía una población y cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo medir esta variación que existe en la población, ¿no? Son diferentes habilidades. Eso también me lleva a desarrollar modelos matemáticos, a realizar operaciones básicas, a utilizar hojas de cálculo, por ejemplo. Son diferentes habilidades que voy desarrollando para alcanzar un mejor nivel de estos aprendizajes esperados. Es decir, no únicamente es algo que se dé de manera inmediata, sino que para lograrlo necesito desarrollar estas habilidades y estos conocimientos. Vamos a reflexionar también sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados. Bueno, esa es una actividad que ustedes desarrollan. Cuando hacemos precisamente estas actividades, ustedes pueden identificar algunas áreas de oportunidad, algunos aspectos que aún no tengan muy claro, algunos modelos que todavía estén tratando de desarrollar, algunas operaciones que todavía no tengan con claridad, o también puede ser que todavía no puedan desarrollar algunas operaciones en una hoja de cálculo, ¿no? Todas estas son áreas de oportunidad que se pueden presentar y que quizás ustedes identifiquen al momento de que desarrollemos estas actividades. Pues es importante que tomen nota y que se enfoquen en diseñar alguna estrategia para lograr o mejorar esas áreas de oportunidad. Y, por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. La idea es que ustedes, de los temas que estamos abordando aquí, localicen algunos aspectos que estén presentes en su vida cotidiana. Afortunadamente, estos temas tienen íntima relación con la vida cotidiana, es decir, la variación de la población, pues en la ciudad que ustedes tienen, por supuesto que hay población y por supuesto que varía. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen la forma en que impacta esta variación de la población en su ciudad. Y con los temas referentes a economía, ahorro o inversión, pues también es importante que ustedes identifiquen la forma en que interactúan o algunas estrategias o algunas experiencias que ustedes han tenido con estos conceptos financieros, la forma en que interactúan de forma directa con la economía, ¿no? Entonces, algunos propósitos de estos espacios abiertos, como podrán ver, no son clases como las que se estilan, es decir, se trata de que sean ustedes los que pongan en juego todas las habilidades y todos los conocimientos y que a través del desarrollo de diferentes actividades, ustedes sean los que identifiquen algunos aspectos que les falta por crecer, que les falta por mejorar y traten en esa medida de lograrlo. Algunas reglas de comunicación virtual, por favor, escriban su nombre completo en caso de querer, para que en caso de querer participar, asignarles la puntuación. En un video, que les coloqué en la invitación que les hago para cada una de las sesiones, ahí pueden ver algunos pasos que debemos seguir para poder ingresar a estos espacios abiertos. Y entre esos pasos hay uno que me permite en un área de la invitación del Teams colocar mi nombre. Colóquenlo completo, por favor. A veces hay muchas, por ejemplo, María López. Hay 2 o 3 María López dentro del aula. Entonces, para evitar alguna confusión al momento de asignarles la participación, pues lo importante es que coloquen el nombre completo. Levanten la mano en caso de querer participar. Durante su participación, sean claros y corteses con sus compañeros
Si participamos o escribimos por el chat, evitemos los errores ortográficos. Escribir solo con mayúsculas, por ejemplo, en la comunicación virtual significa gritar. Hay que evitarlo. Y no únicamente en estos espacios, sino yo les sugiero como medida de práctica o la medida en la que podemos apropiarnos de estas habilidades, pues sea que en cualquier ámbito en el que nos encontremos, mensajeando, hoy, por ejemplo, que se usa tanto estas mensajerías instantáneas como Telegram, como WhatsApp, como el chat de Facebook, o pues algunos otros, lo hagamos como debe ser, ¿no? Escribiendo adecuadamente mayúsculas y minúsculas para irnos acostumbrando a escribir de esta forma, ¿no? Y que se note que estamos en un proceso formativo, en un proceso educativo y que poco a poco vamos mejorando nuestra capacidad de escribir y de redactar. Utilicemos también o evitemos utilizar algunas abreviaturas o modismos que a veces no tienen ninguna relación. Recuerden que cuando nos comunicamos existe algo que se llama código. Si bien es probable que entre sus compañeros o entre algún amigo muy cercano con el cual se mensajean conozcan este tipo de códigos, este código no es para todos, porque si ustedes me escriben con algún código que utilizan ahí con sus compañeros, o sea, pues probablemente no lo entienda porque yo no soy parte de esos significados, ¿no? A lo mejor solo ustedes lo comprendan. Entonces, lo ideal es escribir siempre evitando estas abreviaturas o modismos. Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos y coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Bien, vamos a empezar con estos efectos sociales que se producen por la variación de la población, que es uno de los aprendizajes esperados. Cada una de las actividades precisamente está diseñada para alcanzar algunos aprendizajes esperados. La idea es que nosotros los alcancemos con un buen nivel. Algunos, por ejemplo, sí logran identificar algunos efectos, pero falta argumentar la razón de por qué eso que ustedes mencionan son efectos. Porque recuerden que en las ciencias sociales, al no ser una área, una ciencia exacta, pues los efectos que producen algunos procesos sociales tienen que ser o tenemos que relacionarlos porque muchas causas no precisamente o muchos efectos no precisamente lo produce la misma causa. Cuando hablamos, por ejemplo, de incremento de precios, el incremento de precios puede darse por múltiples razones, no únicamente como un efecto de la dinámica de la población. Entonces, puede ser uno, entonces es donde hay que vincular la relación que existe con claridad, ¿no? En que yo explique por qué eso que yo estoy mencionando, que es un efecto realmente de la dinámica de la población y no producto de otro suceso social. Entonces, ahí es la importancia de argumentar correctamente cuando nosotros encontramos un efecto producido por la dinámica de la población o que lo tratemos de vincular, porque a veces un mismo evento puede tener, como ya lo mencioné, dos o más causas. Bueno, vamos a realizar, recuerden que aquí siempre procuramos utilizar un cuestionario con el fin de que identifiquemos y conocemos algunos elementos o algunos conceptos básicos y que estos cuestionarios los retomamos precisamente del aula virtual, ¿no? De algunos de los recursos que ustedes deben leer y que pues lo convertimos en un cuestionario precisamente para que ustedes puedan comparar los conocimientos que han logrado comprender, que han logrado obtener referente a la lectura de los recursos, ¿no? Al final de cuentas, ese es uno de los objetivos de un examen, cosa que aquí no se estila en prepa en línea, pero estos cuestionarios siempre tienen un gran uso para que nosotros podamos identificar lo que hemos logrado comprender. A ver, un momentito. Aquí se los voy a colocar, vamos a ver.
Muy bien, la invitación es para que se unan. Ahorita vamos a hacer unas preguntitas con el objetivo de que ustedes reflexionen sobre esto. Vamos a ver en lo que llegan otros compañeros. ¿Qué es la migración? Ahorita nos va a aparecer las respuestas. Es el movimiento de población, dice, que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro. Es el movimiento poblacional dentro de un país o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar. Muy bien, esa es la migración, el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia. Por ejemplo, si vivimos en Chetumal, Quintana Roo, y nos vamos a Mérida, Yucatán, estamos migrando. Esto tiene también otro nombre. Si nos vamos, por ejemplo, de Chetumal a Estados Unidos, es otro tipo es migración, pero cada uno, hay tipos también de migración. Yo estoy seguro que ustedes conocen lo que es una palabra migración, ¿no? Porque la hemos oído, es una palabra que es usual, pero lo importante es que estas palabras tienen algunas implicaciones técnicas y por ello es importante conocer el concepto técnico de lo que es la migración, ¿no? Para que identifique que hay más elementos, que profundice un poco en el concepto para que identifique, por ejemplo, los tipos de migración. Y esto me puede ayudar también a que identifique qué tipo de migración es la que se da en mi ciudad. Pregunta 2 de 5. ¿Cuáles son los tipos de migración? Si se dan cuenta de algo, de un concepto, pues también hay tipos: interna y externa, inmigración y emigración nacional e internacional. Muy bien, es interna y externa. Entonces, vamos incrementando lo que sabemos. No sé si ustedes sabían que existía migración interna y migración externa, pero cuando leemos es el beneficio que tenemos. Vamos conociendo, vamos aprendiendo. Por eso es importante leer, porque nos da un panorama, completa muchas veces conceptos que nosotros consideramos que lo sabemos, pero nos damos cuenta que pues no lo conocíamos de esta forma. ¿Cuáles son las formas de migración? Interna y externa, emigración e inmigración, nacional e internacional. Muy bien, las formas de migración son emigración e inmigración. Emigración es cuando la gente se va e inmigran cuando llega. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden empezar a reflexionar qué sucede en mi ciudad. La gente se va, más común de lo que la gente llega. Hay ciudades, por ejemplo, particularmente las turísticas, en donde la gente inmigra, es decir, llega más personas a las ciudades turísticas de la que se va, como Cancún, Los Cabos, por ejemplo, que son ciudades con un gran dinamismo turístico. La gente llega con mayor frecuencia a esos centros turísticos, precisamente en busca de trabajo, muchas veces, ¿no? Y algunas ciudades, por ejemplo, algunas pequeñas ciudades, eh, particularmente las ciudades agrícolas, por el contrario, no llega la gente sale de esas ciudades, ¿no? Hacia otras ciudades con otro tipo de economía o Estados Unidos, por ejemplo, en general. Entonces, ustedes traten de identificar en sus ciudades, emigran o inmigran con mayor frecuencia. Pregunta 4 de 5. Esta pregunta, bueno, ¿cuáles son algunas causas de la migración? Esta parte es importante porque es la que queremos ver aquí. Obviamente en esta pregunta, pues lo que tratamos es que ustedes identifiquen una causa, pero también lo que queremos es que identifiquen algunas consecuencias. Causas es la razón por la que sucede un evento, la razón por la que migran las personas. Entonces, en este caso, la gente migra por causas económicas y sociales, como dice el recurso de la semana.
¿no? Como dice el recurso de la semana, como hace ratitos el ejemplo que les estaba dando, la gente migra pues tratando de buscar, por ejemplo, un empleo. Por eso emigran las personas, pero esto es una causa. La gente se va por empleo o por algunas cuestiones sociales, como la familia, como la violencia, y otras más. Pero recuerden, estas son causas. Y la última pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? Recuerden que aquí hay causas y consecuencias. Dentro de los aprendizajes esperados están las consecuencias. ¿Qué es lo que produce la migración en las ciudades? Muy bien. Muchas veces produce crecimiento económico y productividad. Es una de las causas, aunque hay que argumentar debidamente por qué. Obviamente en este cuestionario, pues ustedes vayan formándose por qué. Porque esta es una consecuencia de la migración. ¿No? Encuentren alguna razón de por qué esto puede ser una consecuencia. ¿Por qué cuando la gente migra da como consecuencia crecimiento económico y productividad? Y esa parte es la importante, el argumento que ustedes den, porque el crecimiento económico y la productividad puede tener múltiples causas o puede ser consecuencia de múltiples eventos, ¿no? Pero ustedes, entre ellos puede ser por la dinámica de la población, pero hay que argumentarlo correctamente, tratar de encontrar esa relación que existe entre la migración y el crecimiento económico, que si bien sí existe, hay que explicar por qué. Muy bien, buenas tardes a Nereida que nos acompaña y a Samantha también. Muy bien, ya que hicimos este cuestionario, ya que conocimos lo que es la migración, los tipos y las formas que existen, ahora ustedes empiecen a reflexionar qué consecuencias notan en su ciudad por la migración. Y por qué eso que ustedes están mencionando que es una consecuencia, recuerden, consecuencia, no causa. Ahí hay que hacer una distinción entre lo que es una consecuencia y es una causa. Lo que queremos saber es la consecuencia. Y mencionen, también traten de vincular por qué lo que ustedes mencionan como consecuencia es una consecuencia o cómo es que lo podemos ligar a la dinámica de la población, ¿no? Estos eventos sociales tienen muchas causas y muchas consecuencias. Sí es cierto que puede ser la dinámica de la población una, lo importante es mencionar por qué. Porque es ahí donde tienen que reflexionar un poco más. Vamos a ver, por ejemplo, una página del INEGI. Estos temas, por ejemplo, existen fuentes de información que nos ayudan a conocer un poco más de este proceso. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, es cierto, en mi ciudad, ¿qué se da más? Y lo pueden identificar porque se dan cuenta de algunos sucesos que se están dando, ¿no? De repente empiezan a llegar más gente, empiezan a construir más casas o empiezan a ver autos con matrículas diferentes, por ejemplo, mucho más común de lo que se veía, quizás por un evento que se esté dando en su ciudad, alguna construcción, de algún centro turístico, no sé. Por cualquier razón, ustedes empiezan a identificar que inmigran o que migran más gente. Y existe para una fuente de información que se dedica precisamente a recopilar información de estos temas. Es básicamente la fuente de información que utilizamos para poder analizar la dinámica de la población. En este caso es el INEGI, entre otras, porque también existen por ejemplo. Bueno, bueno, vamos a hablar del INEGI. Se los voy a compartir acá.
Fíjense, cuando hablamos de la migración en términos generales o de lo que sucede en todo el país, por ejemplo, mencionamos que el porcentaje de la población de 5 años y más migrantes, es decir, personas que llevan más de 5 años fuera del lugar donde residía. A lo mejor hoy estoy en Chetumal y mañana estoy en Mérida y ya llevo 5 años, y me preguntan cuánto tiempo llegas en Mérida. Pues llevo tanto tiempo, más de 5 años. ¿Y por qué te quitaste de Chetumal, por ejemplo, no? Ya de esas gentes que llevan más de 5 años viviendo en otra ciudad que no es en la que residía antes, ¿qué principal causa es la que vemos? Creo que sí. Ah, sí se está compartiendo. A ver, ustedes ahí, ¿cuál es la principal causa que vemos por la que la gente migra? Claro, Samantha, a ver, ¿cuál es tu duda de la actividad 3? Una gráfica, ¿te refieres a esta gráfica de barras? Sí, la puedes hacer, no hay ningún problema. Sí, la idea de la gráfica es que, uno, nosotros aprendamos que las gráficas son un elemento visual. Como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, si por ejemplo lo vemos en una tabla aquí, pues es un poco más difícil apreciar cuál es la causa por la que comúnmente migran las personas, ¿no? Pues, no lo puedo ubicar de forma fácil. A lo mejor si analizo un poco más, ya empiezo a identificar que la que tiene la mayor cantidad, pues esta de la familiar, ¿no? Y la idea de las gráficas es que es un elemento visual que de forma simple yo puedo apreciar sin saber la cantidad muchas veces cuál es la principal causa, ¿no? Esa es la ventaja de las gráficas y de ahí puedo llegar a un análisis o a una conclusión de manera más rápida, porque si ustedes, esta tiene colores, por ejemplo, y aquí me identifica, se nota que esta barra es mucho más grande que las demás, por lo tanto tiene que ser una de las causas más comunes. Hola, no. Por favor, si puedes poner tu nombre completo. Recuerden colocar su nombre completo al iniciar la sesión. Bueno, eso es lo que nos permite las gráficas, ¿no? Y hay gráficas que se utilizan en diferentes contextos, ¿no? Comúnmente, cuando hablamos de crecimiento, utilizamos gráficas de líneas, únicamente porque nos da un panorama de la tendencia de crecimiento que tiene una población, ¿no? Si lo vemos en una línea del tiempo, podemos ver cómo va creciendo o cómo va decreciendo, ¿no? Es un poco más fácil verlo con una de líneas, pero la idea precisamente de las gráficas es que nosotros a través de un vistazo rápido que hagamos, conozcamos lo que nos quiere decir, la podamos interpretar, la podamos leer y de ello podemos llegar a diferentes conclusiones. Entonces, ¿cuál es la causa que ustedes identifican que se da con más frecuencia por la que la gente migra aquí, en esta gráfica? A ver, por favor, participen.
¿Cuál es la principal causa por la que la gente migra? Aquí está todo en la gráfica. Bueno, vamos a continuar, pero recuerden, hay que participar. Si notan por ahí que no tienen puntuación adicional, es porque no participan en toda la sesión. Vamos a ver esta gráfica que dice porcentaje de la población de 5 años y más según lugar de residencia 5 años antes. Es decir, que hay gente que vive en algún estado que 5 años antes no vivía en el estado, que vivía en otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea roja que vemos es gente de otros estados y esta línea naranja es gente que ha estado en el estado más de 5 años. ¿Cuál es el estado que vemos que tiene más gente de otros estados? Recuerden que esta es la parte importante. Si bien los modelos matemáticos son importantes porque nos dan esos números que nos permiten llegar o analizar, el análisis es uno de los aspectos importantes, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar, a saber lo que está ocurriendo, ¿no? Y es ahí donde lo que nosotros hacemos de forma matemática se convierte en un elemento que nos puede ayudar a tomar decisiones cuando analizamos los resultados, cuando empezamos a darle una lectura a las gráficas, a las tablas, a los resultados que hacemos y nos llega a concluir, nos lleva a concluir lo que está sucediendo y a identificar diferentes situaciones que se están presentando. Esta es la parte en la que nosotros debemos hacer mucho énfasis porque es el análisis. El análisis, cómo voy construyendo voy construyendo esa conclusión que me va a llevar a conocer lo que está pasando en mi ciudad. Aquí hay algo también importante, por ejemplo, porcentaje de la población emigrante internacional a los Estados Unidos de América. ¿Qué entidad es la que aporta mayor migrantes a los Estados Unidos de América? A ver qué identifican ustedes. ¿Qué es lo que identifican ustedes en esa gráfica? ¿Cuál es la entidad que aporta o de la que salen más migrantes a los Estados Unidos? A ver, ¿qué aprecian en la gráfica? En la gráfica está toda la información. Solo hay que darle una lectura. A ver quién participa, quién quiere participar, quién quiere ganarse esa puntuación adicional. Nadie. Bueno, y como último, ¿cuál es la principal causa por la que los migrantes llegan a los Estados Unidos? Y si se dan cuenta, existe una causa importantísima, buscar trabajo.
Bueno, recuerden participar, ¿eh? Ok, entonces aquí tenemos esta fuente de información que nosotros podemos usar o donde podemos encontrar información eh, para conocer cómo es la migración en mi entidad o en México, ¿no? Entonces, ¿qué es una causa y qué es una consecuencia en la migración? Recuerden, por ejemplo, una causa es que yo todo el día me la pasé despierto, estuve viendo mi celular hasta las 2 de la mañana o estuve viendo series en estas plataformas de streaming. Me dormí como a las 3, 4 de la mañana. ¿Cuál es la consecuencia de que me haya dormido tarde haciendo todas estas actividades? Pues que al día siguiente probablemente tenga sueño y está así todo agotado, todo apachurrado, porque no dormí en las horas y con la calidad que debiese dormir. Entonces, hay causas y hay consecuencias. Y el aprendizaje esperado nos habla del impacto. Y el impacto es una consecuencia que se da por los fenómenos de la migración o por los fenómenos o del proceso de la dinámica de la población, ¿no? Y es algo que ustedes también deben identificar. Algunas consecuencias, aunque también pues, se prevé que también puedan conocer algunas causas, ¿no? Por ejemplo, esta es una nota de la CONAPO. La CONAPO es el Consejo Nacional de la Población. Es un área especializada donde se hacen estudios referentes a la, a la población. Ahorita les voy a mostrar la página. Al igual que el INEGI, no más que el INEGI son estadísticas de muchos temas, entre ellos la población, pero también hace estadísticas de economía, eh, hace estadísticas sobre nivel de escolaridad, de muchos temas, entre ellos de la migración, pero la CONAPO es un área especializada de la población, ¿no? De cómo va cambiando la población en nuestro país a través del tiempo, con que ya sea en número de personas, de hombres, de mujeres, de edades, de la situación en la que se encuentran, de los que hablan alguna lengua, algún dialecto indígena. Entonces, es un poco más precisa y un poco más precisa la información que nos otorga la CONAPO. Pero bueno, esto, algunos efectos de la migración en el hogar, según, de acuerdo a una nota de la CONAPO, es que en algunas comunidades del estado de Guanajuato, dice, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes. Entonces, ¿qué podemos llegar a qué conclusión podemos llegar aquí? ¿Quiénes son los que mayormente migran en algunas comunidades del estado de Guanajuato? De acuerdo a la nota, los hombres. Dice, y esta falta de hombres tiene sus consecuencias. Dice, provocó que una mayor participación de ha provocado una mayor participación de las mujeres, madres, esposas e hijas de migrantes en los mercados laborales regionales. Pues al no haber hombres, ha sido la mujer quien ha asumido ese rol de participar en las actividades económicas, ¿no? Pues obviamente tienen familias y hay que sacarlas adelante y la mujer ha asumido ese papel, ya ha empezado a tener una participación mucho más activa en los mercados laborales regionales. Y se concreta en cada mes mayores tasas de participación económica. Es decir, si analizamos la tasa, estaba incrementando, a lo mejor era de un 12, ahora estamos en un 4% de participación de la mujer o en un 10. Es decir, ha incrementado estas tasas de la participación porque la mujer ha estado más activa. ¿Producto de qué? De la migración de los hombres hacia otros lugares, ¿no? Asimismo, dice el desequilibrio numérico entre sexos, pues imagínense, se van la mayoría de los hombres, pues quedan muchas mujeres, puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos
e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares, ¿no? Pues a lo mejor ya no es padre, madre e hijos, ahora es madre e hijos, porque el hombre ha decidido migrar en busca de mejores oportunidades. Entonces, ¿existe algunos efectos de la migración? Existe. Y si lo relacionamos con lo que vimos de Guanajuato, cuando ustedes apreciaron la gráfica de la migración acá, por ejemplo, de la población que se va a Guanajuato, que se va a los Estados Unidos, y les pregunté cuál es la población de la que migra más gente hacia los Estados Unidos. Aquí en la gráfica lo podemos ver. Aquí están los nombres de los estados, aquí está la barra en la que indica la proporción en la que la gente migra a los Estados Unidos. Obviamente, mientras más grande la barra, es más grande el número de migrantes hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el estado que vemos que mayor migrantes se van a los Estados Unidos? Para que vayamos ligando, esto es importante porque lo vamos ligando, cómo esa consecuencia es producto de la migración, y estos datos nos llevan precisamente a tener una idea, un panorama cierto, porque Guanajuato, fíjense aquí, Guanajuato es el estado que tiene mayores migrantes a los Estados Unidos. Y entonces vemos aquí un estudio, una nota de la CONAPO donde nos dicen que existen ausencia de mano de obra masculina y que eso produce una mayor participación de las mujeres y algún desequilibrio en los patrones matrimoniales, pues nos habla de los efectos que tiene la migración. Vamos a ver otro. En la economía, por ejemplo, estamos hablando aquí del hogar, pero también puede ser en la economía. Dice, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración son las remesas que pertenecen a la región tradicionalmente expulsora. Es decir, del lugar de donde salen los migrantes, las remesas es donde más los beneficia, porque la gente que se va comúnmente envía dinero a las personas que se quedan ahí de donde ellos salieron. Entonces, concentran casi concentran cerca del 30% del total de las remesas que entraron al país, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Nuevamente Guanajuato. Y lo entendemos porque como ya vimos la gráfica, Guanajuato es la entidad que mayor migrantes provee a los Estados Unidos. Entonces vamos hilando que en efecto estos estudios nos pueden llevar a concluir ciertos aspectos, ¿no? Estas entidades recibieron montos cercanos a los 2.000 millones de dólares. También, dice, el flujo de remesas hacia algunas entidades del centro ha crecido, Distrito Federal, Estado de México y Puebla, y del sur-sureste, Chiapas y Oaxaca. Los estados de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo son los que en menor medida se benefician con dichos recursos. Y podemos ver en la gráfica que estas entidades, por ejemplo, casi no proveen. Entonces, de ahí la relación que va existiendo. Ahora les voy a dejar esta lectura. Tenemos un minuto para leerla y ahorita vamos a hacer un ejercicio con todo lo que hemos visto. Porque para poder llegar a una conclusión, nuevamente les digo, hay que tener información. Vayan leyendo, por favor, en lo que yo voy hablando. Es tener información y esa información la voy a encontrar ciertamente y tengo que analizarla, tengo que procesarla, tratar de identificar las partes que me van a ser de utilidad para lo que yo estoy tratando de buscar. Esta información tiene mucha información. Aquí yo puedo utilizar un subrayado, puedo utilizar un resumen, una síntesis, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, cualquier herramienta de análisis de la información que me ayude a extraer lo más importante
de esta información y lo que me va a ser de utilidad. Más importante, todo es importante, pero lo más importante para lo que yo deseo utilizar esta información. Estoy buscando ahorita qué consecuencias, pues voy a tratar de identificar consecuencias en este texto. Y esa es la parte que ustedes deben fortalecer, leer, analizar y tratar de extraer la información importante para el objetivo que ustedes están persiguiendo, que en este caso es tratar de identificar el impacto de la dinámica de la población. Y este tema nos trata precisamente de eso. No podemos copiar y pegarlo así como está. Hay que encontrar y localizar esas partes que me van a ayudar a identificar estas consecuencias y luego tratar de encontrar algunos elementos coincidentes con lo que estoy viviendo en mi ciudad. Muy bien, ya leyeron. Ahora, de todo lo que hemos abordado, de todo lo que hemos hecho, vamos a encontrar causas y vamos a encontrar consecuencias de la migración. Por ejemplo, disminución y aumento del consumo. Puede ser una causa o puede ser una consecuencia. A ver, ¿dónde lo coloco? ¿De este lado o de este lado? ¿En causas o en consecuencias? Aquí participen, ¿eh? ¿Nadie? Bueno. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. ¿Causa o consecuencia? A ver, por ahí alguien. Samantha dice que causa y Nereida dice que consecuencia. Recuerden que toda esta información estuvo relacionada con lo que hemos visto. Entonces, mayores posibilidades de ingreso al mercado realmente debe ser una consecuencia. Por trabajo, causa o consecuencia. Aquí voy a colocar los que nadie pudo identificar. Después ustedes pueden hacer una reflexión y tratar de localizar. Por trabajo, causa o consecuencia. Yo creo que también uno de los aspectos en los que deben trabajar es en la seguridad. No teman a equivocarse. Realmente estamos en un proceso en el que está permitido equivocarnos, ¿no? Lo más que puede pasar cuando nos equivocamos en las cuestiones académicas es que no obtengamos quizás un 100, a lo mejor vamos a obtener un 98, un 92, pero esto nos va a ayudar a reflexionar, a analizar esas partes en las que podemos mejorar, ¿no? Entonces, pero no pasa nada. Puedo ser capaz de equivocarme y me voy a equivocar. Voy a tener áreas de oportunidad siempre. Lo importante es estar identificándolas y tratar de mejorar. Eso lleva a un crecimiento y a una superación, tanto académica como personal. No tengan miedo en equivocarse. Tengan miedo a que cuando se equivocan no hagan nada por remediar esa situación. Muy bien, es una causa. Pérdida de fuerza laboral. Causa o consecuencia. Consecuencia, dice Nereida. Es consecuencia. Asuntos familiares, causa o consecuencia.
Causa, dice Nereida nuevamente. Nereida está participando mucho. Asuntos familiares, dice que es causa. Muy bien. Remesas, causa o consecuencia. Remesas, causa o consecuencia. Sería una consecuencia. Eso lo vimos aquí. Por eso es importante leer, porque nos da elementos para poder decidir. Si no leemos, siempre vamos a estar como que, bueno, pues no sé. Si leo, tengo los argumentos para poder mencionar que eso es lo que es. Por inseguridad, causa o consecuencia. Consecuencia, por ahí dicen, ¿no? Y vamos a todo lo demás. Recuerden que todo lo demás. Ahora, todas estas causas no significa, todas estas consecuencias, perdón, no significa que se den todas. Pueden darse algunas sí, algunas no. Pueden darse todas, algunas más que otras. O puede, en general, significa que pueden darse unas y otras. Lo importante es que nosotros argumentemos por qué estas consecuencias forman parte de la migración. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. ¿Puede ser un problema de migración? Sí, sí lo puede ser, pero también puede ser de otros procesos sociales. ¿No? Lo importante es que yo diga por qué esto es una consecuencia que se puede dar por la migración. Esa es la parte importante, que la identificamos. Ahora es tratar de argumentar por qué y explicar o tratar de encontrar también algo que ocurra en mi ciudad. Aquí ya tenemos algunos ejemplos, ahora hay que argumentarlos correctamente. Esa es la parte importante, el argumento que ustedes den. ¿Qué consecuencias notan en tu ciudad por la migración? ¿Por qué es una consecuencia esto que ustedes notan? Nuevamente les vuelvo a comentar. Y recuerden, no hay un sustituto para el trabajo duro. Es decir, nada va a venir hacia mí y me va a llenar de conocimiento. Soy yo el que debe acudir a las fuentes de información, a la lectura, a la práctica con los modelos matemáticos. Esto me va a llevar a desarrollar esas habilidades y esos conocimientos, a saber lo que es la migración, a saber las consecuencias o por qué se da este fenómeno de la migración, a saber qué tipo de migración se da. Estoy en una migración o una inmigración, es de tipo este, interna o externa. Me hago de información y luego la voy aplicando y voy encontrando coincidencias. Se trata de que pueda lograr por lo menos identificar que este proceso social es un proceso social importante y que me afecta en mi vida cotidiana. Entonces, de ahí tengo que identificar lo que está sucediendo y prever lo que va a pasar para anticiparme a estos hechos, ¿no? Tratar de anticiparme a lo que puede ocurrir y en medida de eso ir tomando ciertas decisiones que pueden evitar que posteriormente tenga problemas porque sabía que iba a ocurrir, pero no lo hice, ¿no? Entonces, no hay sustituto para el trabajo duro. Todo es parte de un proceso. Ustedes tienen que identificar el proceso que ustedes están llevando a cabo de aprendizaje y mejorarlo, enriquecerlo constantemente, adquirir algunas herramientas, adquirir algunas habilidades que les va a ayudar a mejorar la capacidad que ustedes tienen para aprender. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿No hay dudas?
Bueno, si no hay dudas, entonces nos pasamos a despedir. Estaremos pendientes de cualquier situación. Recuerden, sábados y domingos me conecto intermitentemente, pero trato en la medida de lo posible de atenderles. En caso de que no, pues nos vemos el día lunes, el día miércoles por este espacio abierto. Y pues mucho éxito. Por favor, entreguen sus actividades, háganlas con esmero, con dedicación. Recuerden, es parte de un proceso en el cual ustedes, ese mismo proceso, les ayuda a mejorar, a tratar de identificar que muchas cosas no se dan fáciles, ¿no? Sino que hay que trabajar arduamente para poder desarrollarlo. Entonces, no sé si haya dudas. Bueno, muy bien. Entonces, excelente noche. Pues no sé si sean mamás o no. De todos modos, fuerte abrazo para todos y que la sigan pasando bien. Nos vemos.